¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana en la que tenemos que volver a hablar de tranquilidad financiera. Realmente es interesante ver lo que está ocurriendo en el sistema financiero argentino en las últimas semanas. Bueno, básicamente le diría a partir de lo que fue el acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional en el sentido de levantar esta idea de la zona de no intervención cambiaria y habilitar la posibilidad de que el Banco Central pueda intervenir antes de que el dólar llegue al límite superior de esa zona. ¿Qué sumó esto? Bueno, claramente ha sumado, cierta calma financiera en el sentido de que los agentes lo que ven es que un Banco Central con reservas internacionales ligeramente por debajo de los 70.000 millones de dólares, bueno, tiene un poder de fuego realmente interesante desde el punto de vista de poder contener cualquier presión cambiaria, al menos en el corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la etapa de liquidaciones de exportaciones de cosecha gruesa y que esto también agrega oferta a un mercado cambiario que había estado bastante estresado. Es así que, bueno, estamos cerrando la semana con un dólar ligeramente por debajo del que teníamos la semana previa, con la tasa de interés incluso también con un leve deslizamiento hacia abajo. Esto tiene que ver básicamente con las colocaciones de letras de liquidez, ¿no?, que hace el Banco Central entre los bancos comerciales para regular un poco el mercado monetario e incluso el riesgo país, aunque, y esto está claro, niveles muy altos, ¿no?, en la zona de 900 puntos, se ha tendido a estabilizar en las últimas jornadas. Y bueno, con esta mayor calma financiera que tiene mucho más valor si uno mira lo que ha pasado en el contexto internacional, donde las bolsas del mundo han estado otra vez muy volátiles a partir de lo que es el recrudecimiento de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Bueno, a partir de que hay más calma financiera, le decía, uno empieza a ver otras cuestiones, ¿no?, que están pasando concretamente en la economía real de la Argentina. Y en este sentido nos parece interesante compartir esta información en la apertura del programa, cierre de paritarias que se va produciendo progresivamente y que, bueno, agrega sin duda un elemento a tener en cuenta a la hora de evaluar la posibilidad de que el consumo finalmente haga piso e incluso intente una ligera recuperación. Usted sabe que en esta etapa de la economía tenemos por un lado la cosecha gruesa, y esto, bueno, obviamente generando el ingreso de divisas y su derrame en otros sectores de la economía, pero por otro lado empieza a aparecer este tema del cierre de paritarias que recompone el poder de compra de los trabajadores, con lo cual, repito, ¿no?, el consumo puede sin duda tener un elemento para buscar un piso después de la sistemática caída que hemos tenido hasta el momento. Ahí usted tiene, bueno, en principio la información sobre los rasgos generales, ¿no?, a partir de los cuales se vienen cerrando las paritarias en las últimas semanas. Hay algunas abiertas, esto no hay que desconocerlo. Por ejemplo, nos informaba hace instantes gente del Sindicato de Empleados de Comercio que la paritaria mercantil está trabada por el momento y que habrá que esperar algunos días más. Pero bueno, por lo pronto hay rubros como estaciones de servicios, metalúrgicos y gastronómicos es otro gremio importante que han venido cerrando dentro de las características que usted ve en pantalla. Por un lado, un incremento que viene como recomposición del poder de compra perdido durante 2018. Usted sabe que la inflación en el 2018 fue realmente elevada, 47% aproximadamente, los últimos 12 meses 55%, bueno, con lo cual hay un elemento en estos cierres de paritaria que se están viendo en las últimas semanas que apunta justamente a recomponer el poder de compra perdido por los trabajadores. Después viene lo que tiene que ver con el incremento para este año, que en general se está pautando en un 28%, que era un poco un objetivo planteado por el gobierno de manera tácita, ¿no?, pensando en tratar de contener los incrementos salariales por debajo de la inflación esperada, que está en la zona de entre el 30 y el 40%. Ese aumento se está dando en cuotas, esto hay que decirlo, no es en un solo bloque, sino que progresivamente, en algunos casos iniciando en abril, en otros en mayo, en otros en junio, bueno, va progresivamente acercándose a ese 28%. Y el tercer elemento que destacamos tiene que ver con que estos cierres de paritarias se dan con una revisión trimestral o semestral. ¿Qué es esto? Bueno, está claro que la economía argentina es muy volátil, muy variable, esto quedó muy evidenciado en el año 2018, con lo cual, bueno, lo que se hace es cerrar un acuerdo salarial que se revisa en algunos casos a los 3 meses, en otros casos a los 6 meses, con la intención de ver qué pasa con la inflación y qué pasa con el poder de compra de los trabajadores. Es todo un dato, sin duda, este cierre progresivo de paritarias, porque comienza a dejarse atrás lo que en economía se llama la etapa de salarios viejos con precios nuevos, esto es, precios que han subido en los últimos meses con salarios que están pendientes de un ajuste que recomponga ese poder de compra. Entonces, le repito, la idea detrás de esto es que en la medida en que estas recomposiciones salariales empiecen a llegar al bolsillo de los trabajadores, esto le puede
bueno, ir poniendo de a poco un piso al consumo que se ha deteriorado tanto en los últimos meses en la Argentina. Hubo otros datos realmente interesantes, uno de ellos tiene que ver con la publicación de la balanza comercial por parte del INDEC. Bueno, aquí el dato interesante es que abril mostró el octavo mes consecutivo de saldo positivo, un cambio de tendencia realmente muy importante en lo que tiene que ver con el saldo entre exportaciones e importaciones, que viene por supuesto de la mano del salto del tipo de cambio, pero de ese tema vamos a estar hablando con bastante extensión, con la participación de algunos actores locales, después de la primera pausa aquí en Mercados y Empresas. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Les pedís que te avisen cuando lleguen a destino y sabes que el mensaje te llega. Con Más Antenas estás más cerca. Más Antenas significa más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y como les decía en el bloque previo, comenzamos a hablar de los datos de comercio exterior, de datos que informó el INDEC el último jueves y que muestran que en abril, en principio, bueno, como primera conclusión, la Argentina tuvo su octavo superávit comercial consecutivo. Esto de las exportaciones superaron a las importaciones, con lo cual, bueno, el primer cuatrimestre, que es una manera un poco más amplia de mirar la tendencia del comercio internacional, también termina con superávit. Los números son estos, los que comenzamos a ver en pantalla. Hablamos del periodo enero-abril, con exportaciones en la zona de 19.500 millones de dólares, importaciones en 16.300 millones de dólares y un superávit de 3.200 millones de dólares. Aquí el dato a tener en cuenta es que este año tenemos en el primer cuatrimestre un superávit de 3.200 millones y el año pasado, en el mismo periodo, teníamos un déficit de la misma magnitud, lo que refleja, ¿no?, el cambio de tendencia en materia de exportaciones y de importaciones. De cualquier manera, es interesante ver en estos datos bueno, lo que ha pasado para explicar este superávit comercial, porque como usted ve, el crecimiento de las exportaciones no es la explicación para este superávit, sino que es el desplome de las importaciones, básicamente por lo que tiene que ver con el salto de tipo de cambio, el encarecimiento de las compras hacia el exterior y por supuesto también la recesión en la Argentina. Ha caído la demanda agregada y técnicamente esto siempre dispara una caída también de las importaciones. Del lado de las exportaciones, lo que hay que decir, y en un rato nada más lo vamos a estar compartiendo con algún dato un poco más desagregado, que las exportaciones caen en valor, suben en volumen físico, pero caen en valor por lo que ha sido la caída de los precios de exportación que han sufrido en los principales productos que la Argentina vende hacia el exterior. Pero bueno, esta es la foto de lo que ha ocurrido en el primer cuatrimestre en materia de comercio exterior a nivel nacional. Nosotros en la semana tuvimos oportunidad, bueno, de entrevistar a algunos actores, ¿no?, que tienen que ver con el comercio exterior de la ciudad de Mar del Plata y de la región particularmente, así que nos interesa ver qué está pasando aquí en la zona. El primer testimonio, Cristina Urra, es presidente de la corresponsalía del Centro de Despachantes de Aduana aquí en la ciudad de Mar del Plata y nos explicaba, bueno, de esta manera qué está pasando con el comercio exterior aquí a nivel local. Bueno, como siempre, acá la exportación por Mar del Plata es un 90% pescado, absolutamente, y se está moviendo igual que en el resto del país. Por ahí hay un poco de incremento en las exportaciones y una baja en las importaciones. En realidad,
No sabemos definir muy bien si el incremento es en base a dólar o en base a producción, pero bueno, estamos ahí. El año pasado por Mar del Plata salieron 800 y pico de millones de dólares, pero en el primer cuatrimestre fueron 200 y algo, estamos más o menos en esa cifra. Lo que pasa es que, bueno, la exportación está un poquito complicada, hay mucha carga impositiva. Además de carga impositiva, están tratando de darle una mano a las pymes, que lo hablábamos recién, con una serie de resoluciones y de iniciativas, pero bueno, todo va muy lento, muy lento. Ahora hablan de una baja en las retenciones a las pymes, a las empresas inscritas como pyme, pero bueno, empresas que no hayan exportado en el año calendario anterior más de 50 millones de dólares, que estén inscritas como pymes y que superen el monto exportado en el 2018, a diciembre del 2018. ¿Qué pasa? Estamos en mayo, es muy raro que alguna empresa supere a esta altura del año las exportaciones realizadas. Por ahí noviembre, diciembre, octubre, algo que por ahí puede ser que se supere. Y recién ahí dejarían de pagar retenciones, pero nada más que hasta fin de año, porque ya en el 2020 estaríamos esperando lo exportado en el 2019. Pero bueno, las empresas exportadoras siguen exportando, se mantienen en la exportación a pesar de la carga impositiva, que bueno, es bastante pesada para el exportador. Ahora, Cristina, un punto importante es ver qué es lo que se está exportando desde Mar del Plata fuera de lo que es pescado, en el sentido de decir, bueno, pero hay nuevos exportadores, hay nuevos sectores, hay nuevas pymes que están exportando, o este tema de la presión impositiva, incluso con un dólar alto, lo hace complicado. No, a ver, se está abriendo una ventana, te diría, con el tema frutihortícola. Se está exportando kiwi desde Mar del Plata, que no se hacía, frutilla, que ya hace un par de años que venimos exportando desde Mar del Plata, te diría 5 años aproximadamente que empezamos con la frutilla y 2 años que empezamos con el kiwi. Que bueno, bien o mal, son productos que no son pescado, e incluso por ahí hay más empresas pymes que le cargan más valor agregado a la materia prima, entonces tiene un poco más de color el tema de la exportación, para tratar de incrementar un poco y que no sea todo materia prima. Las exportaciones a nivel nacional hablan de un 60% de materia prima exclusivamente. Hay que ponerle un poco de valor agregado al producto, que es lo que está haciendo el mundo, no nosotros, ¿sí? Es lo que está haciendo el mundo. Y como describía Cristina Urra desde el Centro de Despachantes Aduana, aquí en la corresponsalía de Mar del Plata, bueno, la tendencia parece similar a la que se ve a nivel país, ¿no es cierto? Aproximadamente un nivel de exportaciones, bueno, que está muy parecido, ¿no?, a lo que se ve al mismo periodo del año 2018, con un dato interesante, ¿no?, que aporta Urra en el sentido de que bueno, la carga impositiva dificulta incluso las exportaciones. Usted sabe que más de una oportunidad hemos hecho referencia aquí en Mercados y Empresas a que uno de los problemas estructurales más serios que tiene la Argentina, bueno, es justamente la alta carga impositiva que es necesaria para cerrar el problema del déficit fiscal, ¿no es cierto? Bueno, esa elevada carga impositiva lo que realmente hace desde el punto de vista de la economía real es desalentar muchas actividades económicas, incluso las exportaciones, ¿no?, que han sido favorecidas realmente en la última etapa con un tipo de cambio real bastante elevado en relación al que teníamos 2 o 3 años atrás. Bueno, pero seguimos conversando con Cristina Urra sobre lo que es la realidad del comercio exterior aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y la segunda parte de la charla la comenzábamos preguntándole qué tan dificultoso, qué tan complejo es para una pyme o para una empresa regional iniciarse en el comercio exterior. Sobre este tema, Cristina Urra nos comentaba lo siguiente. La inscripción es sencilla. La inscripción en aduana, con tener un quit y un par de requisitos más, no es complicado. El tema que todas las pymes que quieren empezar necesitan un número para tener un costo definitivo de su producto, y en realidad
ahí tenemos un pequeño problema, que es determinar cuáles son los costos desde su producto final hasta llegar a la exportación. ¿Por qué? Todo lo que sea transporte, terminales, depósitos, todos esos valores son en dólares. Entonces uno le puede decir lo que puede, o aconsejarle, o decirle, a veces los despachantes de aduana también intervenimos en los costos de esas pequeñas empresas. Uno le puede dar un número, pero el número final no va a estar hasta que él no termine de hacer la primera exportación, para que tener un número fino, digamos, de lo que es el costo de su producto. Pero no es complicado para nada, es simplemente tratar de pedir información de cuáles son los requisitos para inscribirse y después de a poco ir terminando su producto, hacer envíos chicos, como si tiene obviamente la parte comercial definida, ir haciendo envíos chicos como para ver cómo es el ida y vuelta, la tranquilidad de que le paguen por anticipado, cosa de que no enviar, que ha sucedido, enviar una mercadería sin anticipo o sin que le giren divisas y que después no le giren el resto, y ahí sí se complica mucho para los nuevos. Pero no es complicado para nada. Bien, hay que asesorarlos. Los despachantes muchas veces, te decía recién, estamos para eso, estamos para asesorar a la gente nueva, orientarlos, llevarlos, no solamente con las exportaciones, sino también con las importaciones. Por último, Cristina, le pregunto por el rol de la corresponsalía. Acá en la ciudad tiene una muy linda oficina, aquí en la avenida Edison. Queremos que nos cuente qué tipo de gestiones se pueden hacer acá, qué tipo de servicios brindan para que el exportador o el potencial exportador lo tenga en cuenta. Bueno, nosotros inicialmente la corresponsalía es para beneficio, digamos, de los socios despachantes de aduana de la localidad. Nosotros acá tenemos servicios de envío de digitalización, certificados de origen, y un bolsín con Buenos Aires en forma gratuita para el socio. Y con respecto a los usuarios, nosotros tenemos aquí una secretaria que está de 9 a 17, que tiene un listado con los despachantes socios de del Centro de Despachantes de Aduana, con sus teléfonos y sus mails. Si alguien quiere hacer una consulta, llama, pasa por acá, manda un mail solicitando el listado y después se conecta o se contacta con cualquiera de los despachantes que le entregamos en el listado. Hay mucha gente que pasa por acá solicitando información. No tenemos un despachante aquí en la corresponsalía, pero la secretaria les entrega un listado y ellos hacen la consulta. Sí, es muy linda nuestra corresponsalía, la verdad que estamos orgullosas de lo que hemos logrado con esto. Estamos muy contentos. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Juan Antonio Costantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval.
Bien, y continuamos hablando de la realidad del comercio exterior a nivel nacional y también a nivel local. Compartíamos en el tramo anterior, bueno, la charla que manteníamos con Cristina Urra, allí en la avenida Edison 107, que es la sede de la corresponsalía en Mar del Plata del Centro de Despachantes de Aduana. Bueno, ahora vamos a seguir compartiendo algunos números, ¿no?, del informe que dio a conocer el INDEC el último jueves para ver qué es lo que está pasando concretamente en materia de exportaciones y de importaciones, para ir desagregando un poco esta información. Y lo interesante, ¿no?, de los datos que dio a conocer el INDEC es ver qué está pasando con las exportaciones concretamente, ¿no?, porque le explicábamos en el bloque previo que este cambio de tendencia en la balanza comercial de la Argentina se da no por un crecimiento de las exportaciones en valor, sino más bien por una fuerte caída de las importaciones en términos de dólares. Bueno, estos datos son los que queremos compartir, los que usted ve en pantalla ahora, para mostrarle lo que ha ocurrido, por ejemplo, durante el mes de abril, ¿no?, donde en abril sí las exportaciones crecieron ligeramente en valor, un 1,7%. Lo recuerdo que cuando miramos el primer cuatrimestre veíamos una caída del 1,20%. Y bueno, ese crecimiento en valor en abril se da en primer lugar por lo que es el incremento en el volumen físico del 10,3%, y lo que hace ese crecimiento de volumen físico es más que compensar la caída de los precios. Recuerde que veníamos comentando, ¿no?, en las últimas semanas que la soja, por ejemplo, ha caído mucho de valor en las últimas semanas en los mercados internacionales, básicamente por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y también por lo que tiene que ver con la gripe porcina en China. Bueno, realmente la Argentina ha venido enfrentando en esta última etapa una caída de los precios internacionales de los principales productos de exportación. Y ahora, si uno mira lo que ha ocurrido con el volumen de las exportaciones durante el mes de abril, otro dato interesante que surge es que el crecimiento se explica básicamente por lo que es la mejora de las ventas al exterior de productos primarios. Esto lo comentaba Cristina Urra en el sentido de que hay que buscar exportaciones de mayor valor agregado, porque la Argentina sigue exportando por cada 100 dólares que van al exterior unos 60 de productos primarios o con escaso valor agregado, y esto se sigue viendo, ¿no?, en los datos que elabora mes a mes el INDEC. Productos primarios crecen entonces en volumen 29,5%, las MOA, las que se llaman manufacturas de origen agropecuario, 8%, las industriales 1,1%, y se ve una caída en combustibles y energía del 2,9%. Como usted ve, mucho para analizar, ¿no?, de las cifras que ha dado a conocer el INDEC, las exportaciones que crecen en valor, que crecen en volumen durante abril puntualmente, en el primer cuatrimestre, pero muy apoyadas tal vez demasiado en lo que es productos primarios. Sería mucho más saludable sin duda, y este es el proceso que uno imagina, se va a ir produciendo poco a poco, si el crecimiento se diera también en productos de mayor valor agregado. Pero bueno, seguimos compartiendo charlas que hemos mantenido en la semana con distintos actores que tienen que ver con el comercio internacional aquí en la ciudad de Mar del Plata. Ahora la charla que teníamos en estos días con Emilio Bustamante, director de la Terminal de Contenedores 2. Usted sabe que por allí pasa buena parte del volumen que parte desde Mar del Plata hacia otras partes del mundo, y también lo que llega desde el exterior aquí a la ciudad. Y bueno, de esta manera Emilio Bustamante nos describía lo que está ocurriendo allí en la Terminal de Cargas. Obviamente la Mar del Plata no es ajeno a la situación económica en general. Igual el puerto de Mar del Plata no tiene un techo, porque nosotros, como se sabe, exportamos e importamos una parte de la región. Lo demás sigue saliendo por otros puertos y entrando por otros puertos. Así que, pero igual está en baja la actividad. O sea que se ha caído bastante la carga. Pero bueno, igual de todas maneras conservamos los buques. Yo creo que al lado de cualquiera de los puertos del interior del país, sacando Buenos Aires, y incluido La Plata, que tiene un desarrollo y le han puesto millones, miles de millones, nosotros somos el que más frecuencias tiene. O sea que el exportador o el importador tiene una oferta de flete marítimo importante. Después no le gustará, le parecerá más barato, más caro, pero exportar por el puerto en donde uno origina la carga no tiene desperdicio. Por eso los grandes son los más inteligentes: Moscusa, Solimeno, Viarconza, bueno, no me olvido, pero bueno, el Marisco. Hay varias empresas importantes que exportan todo por acá. No lo hacen para quedar bien con nosotros, lo hacen porque ahorran, porque ellos sacan bien la cuenta, y entonces en lo global saben que uno exporta por Buenos Aires porque el flete marítimo es un poco más barato, y después cuando se le traban los contenedores tienen que volver para acá. Tienen un problema y no tienen al camionero en Buenos Aires. Lo hemos discutido con algunas empresas que la verdad que no
no operan por el puerto de Mar del Plata, no tiene sentido. No lo hablo como empresa, como interés empresario, digamos. Nosotros estamos bien y podemos exportar más, pero digamos, pero queremos alimentar a los barcos que vienen, por el bien de los demás y el precio del flete, etcétera. Ahora, decías que el puerto de Mar del Plata tiene muy buena frecuencia, ¿no es cierto? ¿Y cómo se van los buques? ¿Hay lugar para más cargas? Sí, por supuesto. El otro día estábamos hablando con un ministro que me comentaba, ministro de la provincia, que me comentaba que hay algunos exportadores que se quejan porque no pueden exportar por el puerto de Mar del Plata. Y yo le decía que, mirá, lo que pasa es que te mienten porque no saben, mienten por no saber, están sometidos a una intermediación que les dice que no hay lugar. Hoy tenemos un barco de Maersk, que es la naviera número 1 del mundo, y se va a ir a la mitad. Bárbaro, igual cargamos y descargamos, vienen contenedores de importación importantes que nunca tuvimos. Bueno, este barco va a operar todo el día de hoy, se va a ir mañana. El sábado entra el barco de MSC, que es un barco semanal, este es cada 10 días, o sea que es un barco semanal que tenemos. Menos de la mitad de la carga se lleva. Entonces, oferta hay y bueno, los empresarios son los que lo tienen que aprovechar. Y así Bustamante describía, ¿no?, lo que es la realidad del movimiento de cargas aquí en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Por un lado, el mantenimiento de las frecuencias, ¿no? Un dato realmente interesante. Decía Bustamante, bueno, lo que estamos viendo es que Mar del Plata es un puerto que tiene frecuencias en términos de llegadas de buques, ¿no?, portacontenedores, que lo ubican en el segundo lugar a nivel nacional en la zona de la costa atlántica, después de la ciudad autónoma de Buenos Aires, incluso superando al puerto de La Plata. Todo un dato acerca de los buques que llegan hacia nuestra ciudad y que pueden ser aprovechados por empresas de la ciudad y de la región, obviamente para movilizar cargas desde y hacia el país. Nos queda un segundo tramo de la charla con Emilio Bustamante donde hablamos del tema de infraestructura, y usted va a ver aquí que aparece, bueno, de alguna manera de parte de Emilio Bustamante, el planteo de la necesidad de espacios físicos para realizar inversiones, básicamente para lo que tiene que ver con atender mejor la llegada de buques portacontenedores y al mismo tiempo, bueno, para reducir el costo del flete marítimo desde la ciudad de Mar del Plata. Sobre este tema, Bustamante nos comentaba lo siguiente. Necesitamos hacer inversiones y esto que hablo de las empresas tiene que ver con entender que Mar del Plata necesita este desarrollo, como lo vemos en otros puertos del mundo. O sea que le han dado cabida a esta cuestión y eso hizo que la ciudad o esa región emergiera y saliera adelante. No es casualidad lo que nos pasa en Mar del Plata a nosotros, con lo que tenemos, y creo que lo hemos hablado en otras oportunidades. O sea, una ciudad sometida a la inseguridad, ejemplo de la desocupación del país. Tenemos puertos, ¿qué estamos esperando? ¿Que el turismo nos salve? Y creo que antes te comentaba el hecho, por ejemplo, nosotros nos está pidiendo las navieras que por favor, cuanto antes traigamos grúas para que los barcos no necesiten traer grúas propias. Entonces estamos nosotros teniendo frecuencias y compartimos como los aviones, o sea, Montevideo, Rosario, Mar del Plata, Montevideo en el caso de MSC, y Rosario tiene grúas para poder atender el barco. Montevideo también tiene grúas que puede atender. Entonces, por Mar del Plata, por nosotros, ponen un barco de las características que traen. O sea, y podrían poner otro tipo de buque que les saldría a la mitad de costo, lo cual a la postre sería un beneficio para los que exportan, una baja. A ellos les sale muy caro fletar estos buques. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos lugar para hacer la inversión. Y entonces eso es digamos... El problema no es el monto de la inversión, sino el lugar físico para instalar la grúa. Exactamente. El monto de la inversión es importante, pero nosotros, como siempre hemos venido invirtiendo más de lo que se necesitaría tener. Tenemos más máquinas containeras que TRP, que estuvimos el otro día visitando. Pero lamentablemente lo que necesitamos son otras inversiones, que estamos dispuestos a hacerlas. Traeremos grúas usadas, pero necesitamos un pedazo de muelle. Somos partidarios de por lo menos tener un pedazo de puerto privado.
Eso sería lo ideal. Lo ideal porque lamentablemente el Estado o los consorcios han demostrado que al final del camino, porque no tienen plata o porque no se sabe o porque no... En cambio, nosotros venimos haciendo un desarrollo incentivando, pero muy privadamente. Entonces, quizás con un lugar propio se puede incentivar a la carga, hay que venga un barco, decir no cobrar muelle, etcétera, una serie de ventajas que se le podría dar. Y bueno, ese es el camino que pensamos que debería tomar el puerto de Mar del Plata para desarrollar. Así lo hemos visto sobre todo en los últimos tiempos en los puertos de Colombia, un caso como Cartagena, que es un puerto que es un lugar que es turístico, fundamentalmente, fue siempre turístico, pero cuando arrancó con este tema estábamos viendo un poco la historia ahí mismo y nos mostraban, era un terreno baldío y hoy mueve millones, se ha convertido en un lugar que con este tema desarrolló y logró que se asentaran algunas industrias, que es lo que nosotros tenemos que lograr acá. Nosotros tenemos un parque industrial que está separado del puerto, o sea que no tiene, prácticamente podemos hablar que no tiene relación, son pocas las empresas que trabajan con el puerto. Tenemos y eso es una estupidez. En el mundo las empresas desean estar al lado de los puertos y utilizarlos. Así que ese es es un trabajo que hay que seguir. Bien, y para cerrar esta referencia extensa que hemos hecho a lo que es el comercio internacional desde la ciudad de Mar del Plata, y particularmente para agregar algún dato más, ¿no?, en relación al planteo en términos de infraestructura que hacía Emilio Bustamante desde la terminal de contenedores 2. Bueno, un dato realmente interesante, ¿no?, de este viernes en que estamos grabando la nueva emisión de Mercados y Empresas. Bueno, tenemos la información de que, bueno, este planteo que hacía Bustamante en términos de que desde la terminal de contenedores 2 está haciendo falta más espacio físico para realizar inversiones. Bueno, en principio, lo que acabamos de informarnos es que el consorcio portuario y el directorio ha aprobado efectivamente este viernes, bueno, lo que tiene que ver con la compra por parte de la terminal de contenedores 2 del muelle 2, justamente para allí radicar las inversiones que planteaba Bustamante están haciendo falta. Así que un dato realmente interesante que apunta, le reitero, básicamente a mejorar la infraestructura que tiene que ver con el movimiento de cargas, de manera de reducir el costo del flete marítimo desde y hacia nuestra ciudad, lo que obviamente va a redundar, entendemos, en la mejora en términos de productividad de toda la región y particularmente, por supuesto, la ciudad de Mar del Plata. Nosotros ahora hacemos una nueva pausa en Mercados y Empresas y después hablamos de actualidad impositiva. Vamos a hacer referencia al impuesto a la renta financiera y también a la posibilidad del ajuste por inflación en los balances de las empresas. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en pava, séntete bien. Pásalo bien. Séntete como en pava. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación. Buenos Aires, Provincia. Tu esfuerzo transforma. Michels y Francomano, M&F Propiedades, Inmobiliaria y Administración de Consorcios. 20 años brindando a sus clientes servicio y confianza. Arenales 2388, Mar del Plata. Teléfono 0223 491 6860. Email mifpropiedades@wallsynetics.com.ar. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y pasamos entonces en este tramo de Mercados y Empresas a hablar de actualidad impositiva y lo vamos a hacer a través de una charla que manteníamos en la semana con el contador Carlos González.
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de nuestro distrito. Allí conversamos sobre dos temas básicamente, ajuste por inflación y también el nuevo impuesto a la renta financiera. Comenzamos hablando justamente del impuesto a la renta financiera, este impuesto que está dando tantos dolores de cabeza tanto a contribuyentes como a los contadores que van a estar realizando las liquidaciones en aproximadamente un mes. Y bueno, en principio, la visión de los contadores, ¿cómo recibieron este nuevo impuesto a la renta financiera? Carlos Goncalves nos lo explicaba de la siguiente manera. Es muy compleja la liquidación, pero es muy compleja la liquidación por la forma en que ha salido la aplicación web en la página de la AFIP. Es compleja y tiene una carga de datos muy importante, muy tediosa, ítems que se repiten, ítems que no haría falta volver a cargar, que tendría que venir solo. También un poco la AFIP se había comprometido en informar la tenencia, el resultado que cada contribuyente tiene, y eso viene mal o viene poco, o algunos no lo tienen, depende de los bancos, cómo han informado o no. Bueno, hay bastante incertidumbre, pero más que nada porque es muy tediosa la carga. También la AFIP separó la liquidación, o sea, 13 de junio empieza a vencer ganancias normal y el 19 se prorroga este vencimiento para la renta financiera. Entendemos que, o sea, el impuesto es uno solo, el impuesto a la ganancia es uno solo. La AFIP dice, bueno, primero liquide renta financiera y después el impuesto a las ganancias normal. Y claro, tenemos que hacer eso porque esto impacta en el consumido. La declaración de ganancia es única. Esto es una renta de la segunda categoría que está dentro de la liquidación del impuesto a las ganancias, que es uno solo. O sea, esto es una partecita del impuesto a las ganancias. Entonces, entiendo que el vencimiento debería haber sido concordante o, si se quiere, posterior el de ganancias y el impuesto cedular anterior, porque nosotros necesitamos el dato para cerrar toda la declaración jurada. Entonces, es un tema. Mucha gente que dice, bueno, no sé, lo presentaré después como pueda, pero hay mucha incertidumbre y mucha inestabilidad. Bien, liquidación muy compleja, ¿no? Esta es un poco la síntesis de los comentarios de Carlos Goncalves, la visión de los contadores en relación a este tema, coincidente, por supuesto, con la charla que manteníamos en las últimas semanas con el doctor Marcos Jauregui, habitual colaborador de Mercados y Empresas en cuestiones impositivas, y también coincidente con el planteo que surgía de parte de muchos inversores, ¿no? En las últimas semanas en Mar del Plata Bursátil, cuando, les recuerdo, se realizaba allí en la Bolsa de Mar del Plata una charla a cargo de capacitadores de la AFIP sobre este nuevo impuesto. De cualquier manera, en los últimos días apareció una novedad. La AFIP, a través de una nueva resolución, simplifica la liquidación para aquellos que hayan tenido rentas financieras de hasta 200.000 pesos. Sobre este tema, Carlos Goncalves nos comentaba lo siguiente. Esto salió el día 20, publicado en el Boletín Oficial, la resolución 4488 de AFIP, donde da un procedimiento simplificado, como vos comentás, que es para aquellos contribuyentes que tengan renta en total, es decir, entre rendimientos por intereses o rendimientos de bonos, etcétera, etcétera, y además, porque este impuesto cedular abarca todas estas cuestiones, lo que sea por renta por venta, de títulos, bonos, acciones, etc. Entonces, esos dos conceptos, esos dos rubros, uno es, digamos, intereses, para simplificarlo, y otro es venta. Entonces, esas dos utilidades están todas metidas en este impuesto cedular. Entonces, para esos dos conceptos generales, quien tenga hasta 200.000 pesos de renta, ¿sí?, va a poder ingresar a este sistema simplificado. Esos 200.000 pesos se van a liquidar, ¿sí?, con las distintas alícuotas, porque la renta que está en pesos tributa el 5% y la que está en moneda extranjera tributa al 15%. ¿Sí? Lo que importa es el total de la renta, no el impuesto determinado. A esa renta total de 200.000 pesos le tendremos que restar el mínimo no imponible, que está en 66.200 y pico de pesos, ¿sí?, que recordemos hay que hacerlo proporcional, ¿sí?, en función de cada tipo de renta, esa deducción. Le aplicaremos el impuesto y generaremos dos BEP. Esto se genera directamente, se ingresa a la página de AFIP, declaración jurada y pago, se genera el BEP, se paga el impuesto, es un BEP que dura 24 horas,
y se terminó la declaración jurada. O sea, esto lo van a poder hacer ¿quiénes? Los que tengan hasta ese monto de renta y los que no están inscritos en el impuesto. Yo entiendo que esto, por lo que dice la propia resolución, en el artículo primero, dice que lo van a poder hacer quienes no se encuentren inscritos en este impuesto cedular. Pero en realidad el contribuyente no está inscrito en el impuesto cedular del impuesto a la ganancia. No, el contribuyente del impuesto es el impuesto a las ganancias. Con lo cual, esto entiendo que es para quién. Y para aquel monotributista o aquel empleado que no está inscrito en ganancia porque no llega al tope, ¿sí? O aquel monotributista que no está inscrito en ganancia, ¿sí? Y que tiene renta financiera, lo pueda declarar. Entiendo que es solo para eso. El resto de los contribuyentes que están inscritos en ganancia deben hacer la presentación normal. También en algún medio periodístico ha salido algún comentario de que la AFIP permitiría cargar en un solo renglón la renta financiera. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, como está, si yo tengo un plazo fijo que constituí el 1 de enero del 18 y lo renové mensualmente hasta el cierre de ejercicio, hasta el 31 de diciembre, tengo que cargar 12 plazos fijos, tengo que cargar 12 rendimientos, es decir, 12 montos de intereses ganados. Tengo que cargar 12 números de certificados. Sí, es una carga bastante tediosa. Entonces, si esto se simplifica y me dejan cargar solo, por ejemplo, de ese plazo fijo, el rendimiento que tuve durante todo el año, es también un alivio. Pero esto son informaciones periodísticas, no hay ninguna resolución todavía al respecto. Lo que también se dijo es que todo este sistema va a estar operativo a partir del 27, es decir, del lunes. Bien, y para cerrar este capítulo sobre el impuesto de renta financiera, simplemente le recordamos que se abona desde un mínimo no imponible que la AFIP ha determinado ligeramente por debajo de los 67.000 pesos para todo el año 2018 y que las rentas alcanzadas son las que provienen de estos tres grupos, ¿no?, que le estamos mostrando ahora en pantalla. Por un lado, plazos fijos, bonos y similares, básicamente instrumentos que generan ganancias por intereses, aunque también puede haber ahí ganancias de capital, esto es cuando uno compra un bono a un precio y lo vende a un precio superior. También la compraventa de acciones sin cotización en la Bolsa Argentina y dividendo. Las acciones de la Bolsa Argentina están exentas, incluso a partir de este nuevo impuesto a la renta financiera. Y por último, la compraventa de inmuebles, aunque aquí le recuerdo que el dato es que la compraventa de inmuebles alcanzada es la que tiene que ver con inmuebles que se han comprado después del 1 de enero del año 2018. Es decir, que en este ejercicio es muy probable que no tenga una incidencia importante, aunque sí muy probablemente en los años venideros. Nos queda un último tramo de la charla con el contador González y en este caso vamos a hacer referencia a un dato importante que apareció con la inflación de abril publicada por el INDEC en los últimos días. Usted recordará que sobre el cierre del año 2018, básicamente lo que se hizo fue habilitar la posibilidad del ajuste por inflación en los balances empresarios en la medida en que la tasa de inflación anual superara el 55%. Aquí el dato es que la inflación de abril, cuando uno considera los últimos 12 meses, lo que marca es justamente que el registro por primera vez supera ese 55%, el dato es 55,8% exactamente, con lo cual se habilita el ajuste por inflación en los balances cerrados el 30 de abril. En diciembre del año pasado, por ley 27468 se modifica el índice con el cual se deben ajustar los estados contables impositivos para practicar el ajuste por inflación. Se pasa de lo que venía como índice de precio mayorista al IPC, al índice de precio consumidor. Y aplicable a ¿cuándo? A los ejercicios iniciados el 1 de enero del 18. La mayoría dice, bueno, está bien, diciembre del 18 ya pasó, los ejercicios que cerraron en diciembre y que se liquidó la semana pasada el impuesto a las ganancias, no les aplicó porque el índice de precio fue 47 y moneditas. Nosotros lo veníamos monitoreando esto. En marzo estuvimos en el límite porque el índice de inflación de marzo contra marzo fue de 54,7, o sea, por 3 centésimas o por 4 centésimas no pasamos el umbral, pero abril ya estamos. Abril el índice fue 55,4. ¿Y eso qué hace? Eso dispara el ajuste por inflación impositivo.
Creemos que en mayo también. Vamos a esperar cuando salga mayo, aunque el índice sea menor, hay que revisar, porque esto es anual. Y esto es ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 18. Estos ejercicios que cerraron el 30 de abril del 19, empezaron el 1 de abril del 18. Con lo cual, está plenamente vigente la ley. Así que ese es un tema para ver, esto cuándo va a impactar. Declaración jurada de septiembre. O sea, cierre abril, declaración jurada se presenta en septiembre, pero hay que trabajar con el ajuste por inflación impositivo. Para muchos contribuyentes es una buena medida, para nosotros es una cuestión extra, que muchos tendremos que revisar o empezar a recordar, y para otros muchos tendrán que estudiar, porque es un tema que desde el año 90 no se aplica. Está claro. Ahora, para el contribuyente, ¿qué significa concretamente, Carlos? ¿Qué beneficio supones que normal, trae? O sea, por supuesto que todo depende de la estructura de la empresa. Si la empresa está endeudada, no está endeudada, qué tipo de deuda tiene o no, cómo está ese activo monetario, ¿sí?, expuesto a la inflación, cómo fueron los movimientos del año. Pero normalmente, y sobre todo los grandes casos, el caso fundamental o el principal fue Candy, que reclamaron en la justicia ajuste por inflación, la justicia se lo concedió y le aceptaron el ajuste, digamos. Entonces, yo entiendo que las empresas, sobre todo, ¿por qué pugnan por esta cuestión? Y porque es una reducción del impuesto a la ganancia. ¿Por qué el Estado, por qué el gobierno no lo quiere, está reacio o estuvo reacio a aplicarlo? Y bueno, porque es menor recaudación. Pero esto directamente impacta en el resultado impositivo que, digamos que normalmente lo está achicando o bajando. Y en relación a este tema, Carlos, no hay que hacerlo del caso Candy, no hay que presentarse a la justicia, No, simplemente está vigente, claro, esto va por vía normal. Como está hoy la normativa, está vigente, no tengo que hacer nada. Hago la declaración jurada, preveo el ajuste justamente por el ajuste por inflación impositivo y declaro un impuesto. Sí, está previsto eso. Y hasta aquí entonces esta serie de novedades vinculadas con la actualidad impositiva a través de la charla que manteníamos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el contador Carlos González. Nosotros ahora hacemos la última pausa en Mercados y Empresas y después de esa pausa vamos a estar conversando con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil sobre una semana financiera que, le reitero, fue muy tranquila en la Argentina a pesar del movido contexto internacional. Así que charlamos con Adriana Figliolo después de la siguiente pausa. Les pedís que te avisen cuando llegan a destino y sabés que el mensaje te llega. Con Más Antenas estás más cerca. Más Antenas significan más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Sarasúa Echevarría. Administración de consorcios, 35 años en la actividad. Alsina 2176, Mar del Plata. Teléfono 0223-451-3687. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Administración Escalambro. Estudio contable. Administración de consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. Email rupertomescalambro@gmail.com. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de Mercados y Empresas, de tiempo entonces ya de comunicarnos con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe, como todos los viernes, Adriana Figliolo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, contanos un poco, Adriana, cómo viste la semana. Nosotros decíamos en el cierre del bloque anterior que el mercado argentino otra vez tuvo una semana de mucha fortaleza relativa, ¿no? En el sentido de que en un escenario bastante complicado en el plano internacional, por supuesto por lo que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, bueno, el riesgo país se mantuvo estable, inclusive con alguna tendencia a la baja, el dólar algo parecido, ¿no? Ligeramente hacia abajo, e incluso las acciones extendieron el rebote. ¿Cómo lo viste vos? Sí, realmente esta semana, a pesar de que hubo días que la bolsa de Estados Unidos veíamos como que bajaba el 1,5%, 2%, que no es normal, eso es por este momento que están atravesando de esta guerra entre China y Estados Unidos, ¿no? Y nosotros veíamos esto como que abrió un poco para abajo, pero rápidamente se daba vuelta, o sea, terminó muchos papeles positivos y hubo días de subas importantes. Y hoy, inclusive, también, hoy terminamos recuperando un 2,5% la bolsa. Y eso que, o sea, el dólar podemos decir que terminó la semana muy tranquilo. Inclusive nosotros hoy no hemos hecho tantas operaciones, pero ayer tuvimos unas operaciones importantes y eran abajo de 45, 44.80, 44.70, es decir que el dólar está súper tranquilo. Y eso se nota, bueno, yo te digo, en las acciones de afuera, como que cambió un poco la tendencia, y también en los bonos, como que ha mejorado la paridad de los bonos con respecto al dólar. Y ahora, ¿y qué viste en las acciones, Adriana? ¿Qué acciones viste más firmes en estos días? Bueno, como siempre vemos, la que más opera, salvo hoy que fue una Transener que no es común, pero lo que más opera siempre es Galicia, YPF, Banco Macro, que son todas que operan también en Estados Unidos. Y eso también lo vemos, o sea, inclusive empezó a operar dentro de las acciones que iban a estar en el índice de emergentes. El primer papel con mayor participación era Globant, que en la Argentina no cotizaba hasta hace muy poco. Entonces cotizaba en Estados Unidos, la empresa está argentina, pero no cotizaba acá. Y empezaron a cotizar los CDR, y realmente se ve que está haciendo volumen. Amazon, Globant, y eso también trae aparejado los otros papeles que formaban parte de emergentes, como YPF, Banco Macro, Francés, Pampa. Esos son los primeros que operaron un poco más. Igualmente el volumen está con cierta expectativa, no hay un volumen tan grande que nosotros veamos, ¿no? Ahora, Diana, mencionaste los CDRs. ¿Hay más volumen entonces? Es decir, aquel que quiere diversificar el riesgo argentino y comprar alguna acción de mercados internacionales a través de los CDRs, que son certificados que representan esas acciones internacionales, ¿se puede operar algo de eso? Sí, el tema, nosotros, viste, cuando hay movimiento, como estos días, porque realmente la gente tiene cierto interés, bueno, te hace mercado. El tema es que se tendría que mantener un poco el tema este de darle volumen al mercado, porque si no, vos querés salir, a veces nosotros decimos que a veces pasa eso, querés entrar y hacer subir el precio, tenés que estar todo el día anotado porque no hay tanta movimiento. Y eso es lo que nosotros vemos. Pero por lo menos nos llama la atención de que, suponete, cuando empezó todo este tema del índice de emergentes y nombraban a Globant, empezamos a seguir a ver cuánto operaba por día. Y bueno, sí, se puede entrar pensando en una cartera que va a diversificar, ¿no? Que no va a ser que va a invertir todos sus fondos en eso, pero si quisieran replicar las acciones del índice de Morgan Stanley, se podría hacer tranquilamente. Bien, por último te pregunto por las tasas de interés, Adriana, porque hay mucha gente que aprovechando esta etapa de tranquilidad del dólar entiende que la tasa en pesos es muy atractiva y hasta el momento diría que en las últimas semanas ha venido saliendo bien. ¿Cómo está el tema de tasas de LECAPS particularmente? Y la LECAP la tasa sigue alta, porque en realidad la LELIC, o sea, también. Igual aflojó un poco con respecto, hoy no sé si también porque es viernes y hubo más colocaciones, pero la tasa bajó del nivel de 60 que estábamos hablando la semana pasada. Pero igualmente está 56, 55, o sea, tranquilamente, o sea, la tasa es súper positiva con respecto a la inflación. Y bueno, siempre decimos, ¿no? Esta semana que viene, el 31 de mayo, hay vencimiento del ECAP. Y lo que le recordamos siempre a la gente es que en estos momentos, si querés tratar de aprovechar la tasa a plazo más largo, mientras uno pueda chequear un poco qué pasa con el tema del dólar. Pero, por ejemplo, tenés vencimientos al 31 de julio al 58%. Y si vos podés entrar ahí y ante cualquier imprevisto podés salir, porque eso es lo excelente que tiene la LECAP, ¿no? Que siempre decimos que tiene mercado secundario y le permite a la gente salir en el momento que necesite salir.
no esperar al vencimiento, ¿no? Como tiene que ser, como es en un plazo fijo que quedas medio atado a cualquier cosa que te pueda pasar a vos o que le pueda pasar a que quieras hacer un cambio de inversión. Sin duda. Bien, Adriana, te agradecemos mucho este comentario, te agradecemos, bueno, una vez más habernos acompañado en este fin de semana y bueno, volvemos a hablar en los próximos días para ver cómo sigue la tendencia del mercado, que hasta el momento se ha fortalecido. Este es un dato interesante de estos días. Sí, se nota. Bueno, gracias, Marcelo, hablamos. Hasta luego. Conversamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil. Su resumen de otra semana, le reitero, con este dato, firme relativamente el mercado argentino en un contexto internacional difícil, ¿no es cierto?, como el que describíamos en el bloque previo, en relación a lo que es la sostenida corrección que viene teniendo básicamente la bolsa americana y también otras bolsas del mundo a partir de lo que ha sido el recrudecimiento de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Nos quedan unos minutos simplemente para repasar un poco el panorama de rendimientos que tenemos hoy en el mercado y como siempre comenzamos con las tasas de los bonos en dólares. Y como se comienza a ver ya en pantalla, bueno, en principio el bono 2020 termina la semana con una tasa interna de retorno del 18.1%. Este, le recuerdo, es el bono que más se sigue, ¿no?, en esta coyuntura del mercado, básicamente porque es un título que vence en poco más de un año. Y bueno, efectivamente, en caso de que la Argentina no tenga problemas con el repago de su deuda, de aquí al 2020, una renta del 18% de moneda estadounidense realmente no se consigue en otras partes del mundo. El otro dato que siempre compartimos, el bono 2024, 17.6% de tasa interna de retorno, muy alta también por cierto, y el bono de descuento que vence en el año 2033, siempre hablamos de rendimientos en dólares, cierra la semana en 14%. Y finalmente los datos de las LECAPs, ¿no?, más operadas, estas letras capitalizables que vinieron a reemplazar a las LEVACs que se negociaban hasta el año pasado. Bueno, aquí les recuerdo que estamos hablando de títulos emitidos por el Tesoro. Las LEVACs eran títulos emitidos por el Banco Central. Bueno, los plazos que más se están siguiendo, ya el 31 de mayo es muy cercano porque es simplemente la semana próxima. El cierre del mes de junio, 28 de junio, lo último operado con un rendimiento del 56% anual, como decía Adriana Figliolo, la tasa en baja en relación a los datos que teníamos la semana previa, donde veíamos rendimientos cercanos al 60%. Esto tiene que ver obviamente con que ha bajado también la tasa del LELIQs, las letras de liquidez que coloca el Banco Central entre exclusivamente los bancos comerciales. Les recuerdo que las LELIQs no pueden ser compradas por empresas de otros rubros que no sea el bancario, ni tampoco por individuos. Y el otro plazo muy operado este viernes es el que tiene que ver con el cierre del mes de julio. Para el 31 de julio, el último rendimiento operado se ubica en la zona del 58% anual. Como usted ve, un panorama financiero relativamente tranquilo. Las tasas de los bonos en dólares claramente siguen altas, la de los bonos en pesos también, pero bueno, las tasas en pesos han bajado ligeramente, el dólar se ha estabilizado, el riesgo país también. Es todo un dato, ¿no?, este panorama financiero en un entorno internacional realmente difícil, porque hemos visto caídas importantes, como decía Adriana Figliolo en la semana, particularmente en la bolsa de los Estados Unidos. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.